Os muestro hoy el interior de un enchufe inteligente. Analizaremos su funcionamiento, muy útil para poder repararlo o desviarlo de su uso habitual. Opté por el Miros MSS210, muy popular, fácil de encontrar y económico. Compatible con Alexa de Google, es fácil de configurar y usar. Sin perder más tiempo, vamos a abrirlo. Los fabricantes tienen la mala costumbre de poner ese tipo de tornillos extraños, supongo para mejorar el índice de reparabilidad. La solución es fácil. Podemos usar dos tipos de destornilladores, los triangulares o de punta en Y. Estos son más fáciles de encontrar buscando las palabras Tri-Win. Con los tornillos quitados, ahora voy a quitar la tapa. A primera vista me sorprende un poco, pensé que tendría más electrónica. La tapa no tiene nada especial, aparte del seguro para los niños. Voy a quitar este plástico, que sirve para aislar y seguramente para proteger de polvo o humedad. Los dos contactos que vemos aquí son de las clavijas y debo de soldarlos para poder extraer la placa. Voy a necesitar las dos manos para hacer eso, así que seguimos en un instante. Tuve que agregar estaño fresco, varias veces, para poder aspirarlo bien. Toca limpiar el desoldador antes de apagarlo. Ahora, con cuidado extraigo la placa. El interior del chasis, nada que destacar, salvo quizás la funda termorretráctil situada en los contactos de toma de tierra. Desde las clavijas por donde llega la corriente, mirar, la primera va directamente al conector de salida, que es común al negativo de todo el circuito. En cambio, el segundo conector está controlado por el relé. Sabemos que la primera clavija está conectada, al negativo directamente. Voy a centrarme en la otra clavija y seguir su recorrido para ver cómo pasamos de alterna a continua. Aquí hay una resistencia en serie usada a modo de fusible que permite picos puntuales de sobrecarga. De color azul el varistor, situado entre fase y neutro. Protege de sobretensiones transitorias, como picos de voltaje y rayos. Estos diodos a modo de rectificador son los encargados de dejar pasar solo media onda positiva de la corriente alterna y bloquear la negativa. Estos dos condensadores paralelo, con una bobina en serie entre ellos, sirve a modo de filtro para evitar el rizado, también llamado el ripple. Los 400 voltios aquí, debemos leerlo como una advertencia de seguridad, más adelante hablaremos de ello. Diodos A. La resistencia, el varistor, los condensadores y la bobina forman parte de la etapa para convertir la alterna a continua, pero todavía con una tensión demasiado elevada. Aquí es donde entra en juego el KP1505. Es capaz de convertir una tensiones de 500 voltios a 5 voltios de forma muy eficiente. Este es su datasheet. Dejaré el enlace para lo que quieran profundizar más. La configuración usada es la que permite valores inferiores a 10 voltios o superiores a 24 de salida. Vamos a verlo. Estos 4 pines van unidos y son la de entrada. Aquí llegan unos 325 voltios del rectificador y filtrado visto antes. El pin CS Chip Select, conectado a GND con la resistencia de 1 ohmio, sirve para activar el circuito. Esta bobina y condensador juegan un papel crucial. El KP1505 activa y desactiva un flujo de corriente en la bobina, almacenando y liberando la energía, logrando así una tensión de salida más baja. No voy a entrar más en profundidad ya que es algo complejo que necesitaría un vídeo dedicado. Un diodo de protección y condensadores de filtrado al pin GND. El pin FB configura la tensión de salida. Con la resistencia RFB2 de 27 K y RFB1 marcada 68C, es una resistencia de 50 kiloohmios. Si hacemos el cálculo con esta configuración tendremos una tensión de salida de 5 voltios. Aquí otro condensador y un diodo. Los 5 voltios serán utilizados para mover el relé, pero ahora necesitamos 3,3 voltios para el microcontrolador. Voy a girar la placa para explicar esta segunda etapa de adaptación de voltaje. El LED es el típico regulador de tensión.
consta de 3 pines GND conectado al negativo, Vout que suministra los 3,3 voltios regulados, y donde llegan los 5 voltios de la etapa anterior. Los condensadores sirven para garantizar una salida más estable, contra ruido o interferencias. El microcontrolador, resumiré diciendo que es compatible con Wi-Fi 2.4 y Bluetooth. Tiene un cristal de cuarzo de 40 megas. Posiblemente esta zona vacía esté destinado a alojar más memoria. Podemos adivinar la antena impresa en la PCB, detrás de la pintura blanca. Al dorso hay 6 pads destinados a su programación y control en fábrica. Voy a repasar con vosotros los puntos de soldadura situados por debajo, que seguro os resulta útil. En este llegan los 3,3 voltios. Aquí, el negativo. Este, GPIO A13, para los LED color verde. Ese es GPIO A4 y este GPIO A3. Aquí la entrada del pulsador. Aquí, LED de color rojo. Esta es la salida que activa el relé. CNC son los que me parecen no están conectados. Aquí, GPIO A2. Ahora, voy a seguir las pistas que salen del microcontrolador y vamos a etiquetarlas. Pista para los LED verdes. 3,3 voltios que alimentan el común de ambos LEDs. Esta resistencia de 10K está conectada entre el pulsador y el positivo a modo de pull-up. Aquí es fácil intuir que es para el color rojo de los LEDs. Esta es para la señal que pilota el relé. Esta es la pista de los 5 voltios fijos del relé. Esta última es la que va al input de microcontrolador al activar el pulsador. La parte de interfaz con el usuario es bastante simple. Los dos diodos LEDs están en paralelo, su pin central es el común, y ahí va el positivo fijo de 3,3 voltios. Y para activar un color es necesario pasar unos de los otros pines a 0. Aquí el rojo y aquí el verde. Aquí 2 puntos de anclaje del pulsador, un pin a GND y el otro que va al microcontrolador con la resistencia pull-up que vimos antes. ¡Bravo! Si lograste seguirme hasta aquí, ya solo nos queda ver una pequeña parte de teoría. Luego sacaremos el multímetro. Esta última parte es la encargada de entregar la potencia necesaria para mover el relé, cosa que el microcontrolador no puede hacer. Con referencia 1 a M, podemos deducir que es un transistor NPN y este es su patillaje. Entre la base y GND tenemos una resistencia de 10K. Entre la base y el microcontrolador, una de 1K. Estas dos resistencias muestran una topología llamada de emisor común. El transistor aquí actúa como un interruptor. El relé tiene un pin siempre a 5 voltios. El otro pin es el que pilotamos, por lo que necesitamos pasarlo a GND para activarlo. Entonces, aplicando un nivel bajo en la base del transistor mediante la resistencia de 1K, no dejará pasar la corriente, el colector tendrá 5 voltios y el relé queda desactivado. Cuando aplicamos un nivel alto, el transistor se satura, deja pasar la corriente y la tensión en el colector pasa a ser de 0 voltios, activando el relé. Finalmente, este diodo a modo de rueda libre sirve para proteger el circuito de sobretensiones procedentes de la bobina del relé. Un rápido vistazo al datasheet del relé y vemos que efectivamente es de 16 amperios como indica el enchufe. Observamos que se trata de un relé de alta sensibilidad. Vamos a divertirnos, pasemos a la práctica. Corto pelo y sueldo 2 cables. Saco el multímetro y con unas puntas de buena calidad con sus protecciones voy a recorrer el circuito. Hay que tener cuidado, con 230 voltios ya estamos jugando el patio de los mayores. 230 que provienen del enchufe mural. En la resistencia, misma tensión. Aquí, es peligroso, son nada más y nada menos que 306 voltios de continua. En la bobina, misma tensión. La salida del KP1505 5 voltios. Aquí los 3 puntores del regulador. Con nivel bajo el relé está desarmado.
Ahora, con 3.3 voltios el relé está activo. Voy a demostrar cómo podemos usar también un ESP32. Ojo amigos, no olviden que la chispa entre la toma de tierra y cualquier punto de este circuito puede ser como un rayo de Pikachu. Asegúrate de que tus montajes estén bien aislados. Espero que hayas encontrado este video útil, o al menos más entretenido que ver a un gato persiguiendo un láser. ¡Hasta la próxima!